Entonces, eso también es importante cuando decidimos operar. Y pues es importante que si tenemos pacientes con obstrucción del eje visual, pues tenemos que realizar una cirugía a la brevedad por el riesgo que tienen estos pacientes de ambliopía. Entonces, estas son unas indicaciones que también se las puntualicé. Pacientes que tengan tosis con involucro del eje visual, que ya estén teniendo ambliopía o que tengan posición compensadora de la mirada, pues hay que operar a la brevedad. Entonces, la suspensión al frontal, que ya se las mencioné también, es una técnica que pues tenemos que elegir cuando los pacientes tienen una mala función de elevador, y a manera de resumen, pues aquí es lo que tenemos que hacer. Importante las incisiones, posterior colocar el trayecto subcutáneo en el cabestrillo y la sutura del Frost, pues para evitar que haya retracciones. Y bueno, hay Cae tiempo dentro de lo que materiales de lo que es aceptable. Para el párpado superior deberemos de considerar una distancia de 1.5 a 2 milímetros sobre la parte más superior en el limbo, y para el párpado inferior que descanse justo por debajo sin que tengamos ningún tipo de exposición escleral. ¿Cómo vamos a medir o cómo se realiza la distancia margen reflejo 1? Pues tomaremos como referencia el reflejo luminoso central hacia la distancia que me da el párpado superior. ¿Y cómo vamos a tomar o cómo se va a realizar la distancia margen reflejo 2? Igual tomando como referencia el punto luminoso central hacia toda la parte inferior, hasta donde quede mi párpado inferior, y la unión o la suma de estas medidas pues me va a dar una apertura palpebral. Entonces, como medida para que lo tengamos en cuenta, en la medida aceptable, regular en nuestros pacientes será entre 9 a 10 milímetros de apertura palpebral. Distancia margen reflejo 1, entonces, si vamos a realizar esta suma, 4.5 a 5 milímetros será lo normal, y 5 milímetros también para distancia margen reflejo 2. ¿Cómo van a entender la hora? Como ya había mencionado también la doctora, el elevador pues tiene o sea, es muy importante a la hora de realizar también nuestras mediciones, y tomaremos en cuenta o nos será útil particular en los pacientes cuando hagamos selección de algunos tratamientos. La definición de función del elevador es aquella medición que ocurre en la medida supramáxima cuando le pido a mi paciente que vea lo más que pueda hacia abajo, bloqueando previamente, como ven aquí, el uso del frontal, y posteriormente llevando la mirada hasta lo más superior que puede. Esa será mi distancia o mi función medida del músculo elevador. Vean aquí un paciente que sí tiene patología, vemos como este párpado está en tosis, como al momento de que yo le pida que lleve la mirada hacia arriba, pues sí parece que este párpado interviene en esa función, pero ahorita hablaremos un poco más de cada una de las patologías. ¿Cuándo voy a considerar una función del elevador que es excelente? Cuando me dé esta medida por encima de 15 milímetros. ¿Cuándo voy a considerarla buena? Cuando se encuentre la medición entre 12 a 14 milímetros, una distancia regular, una función, regular, entre 5 a 11 milímetros, y la voy a considerar como mala o nula si está por debajo de los 4 milímetros. Y tomen muy en cuenta estas mediciones porque, justo como les digo, más adelante veremos que es un factor o influye en cómo voy a seleccionar mi tratamiento. La distancia surco-pestaña es otra marca u otra medida que deberemos de tomar en cuenta. Noten la diferencia entre un paciente masculino y entre una paciente femenina, y veamos que está definida ya previamente por mediciones de entre 6 a 8 como normalidad en los pacientes masculinos y entre 8 a 10 milímetros en los pacientes femeninos. ¿Por qué influye o por qué es importante tomar en cuenta la distancia surco-pestaña? Porque verán también que en algunos tipos de tosis esta marca, este surco particularmente, se puede ver un poco más elevado. Tomar en cuenta también hallazgos como el pliegue palpebral. Vean en esta paciente que no tiene patología o no encontramos una patología descrita, cómo está marcado justo este pliegue, y cómo en un paciente que tiene una tosis de origen congénito pues no se ve con tanta definición o no se crea como en el lado contralateral un pliegue tan adecuado. ¿Y a qué está asociado esto? Justo pues a aquellas adhesiones que causa la aponeursis del músculo elevador hacia la piel al cruzar el músculo orbicular. Entonces eso también pues les puede ir hablando de
de dónde buscarle para tomar. Paciente viendo abajo, no con los ojos cerrados ni en posición primaria, viendo abajo y recién ahí tomo la enfermedad. Otro de los signos que debemos de buscar, particularmente en esta paciente, observen cómo al abrir yo de forma suavemente los dos párpados, el ojito va hacia arriba, y ese es un reflejo que nosotros tenemos, un reflejo fisiológico, en donde deberemos de buscarlo, porque si no está presente, al momento de que yo considere un tratamiento quirúrgico, puedo exponer a mi paciente a que tenga complicaciones como queratopatía por exposición. Si lo alcanzan a ver al momento aquí de que hacemos okay. Vean cómo al momento, es suave, es pedirle al paciente que cierre los ojitos, que no me deje abrirlos, y yo hacer el movimiento suave tratando de abrirlo para que ese ojito vaya hacia, o valoremos qué tanto va hacia arriba. La dominancia es el ojo derecho, no tiene el lago oftalmos y tampoco tiene hemisferio. Hay algo que... Siguiente, otra cosa en la que debemos de fijarnos son los reflejos oculares. Siempre acercarnos a nuestro paciente considerando cómo están los estados de la pupila. Lo incluimos en la exploración porque justo encontrar alteraciones en las pupilas no nos habla de que sea un cuadro de ptosis, digamos, normal, o que esté, en este caso les muestro un DEPAR, en un cuadro de ptosis, en un paciente con una ptosis, digamos, congénita o adquirida, no debemos o no se presentará de forma regular una alteración como el reflejo pupilar aferente. Vean en este caso esta paciente como al momento de realizar la maniobra de swinging light de un ojo al otro, pues no tenemos esa... Está un poquito leve este reflejo, pero vean cómo justo no tenemos una contracción pupilar regular. Otra de las cosas a tomar en cuenta es la ley de Hering, sobre todo para aquellas ptosis que sean unilaterales y aquellas que no veamos a simple vista o que sean disparejas. Por ejemplo, en este caso, al momento de levantar el párpado del lado derecho, noten cómo cae el párpado contralateral, y eso me orienta o me ayuda a que durante el tratamiento tomar en cuenta que debo de tratar ambos párpados con este paciente para justo evitar que después de realizar un procedimiento en donde levante alguno de los párpados, no vaya yo a tener una respuesta recíproca del párpado y ahora caiga el párpado contralateral. Okay. Es importante que identifiquemos también con nuestros pacientes cuál es el ojo dominante y cómo voy a hacer esta prueba o qué le voy a pedir a mi paciente que haga. Puede ser que le pida que junte ambas manos formando un triángulo como nos está apoyando aquí nuestra paciente, o puedo hacer incluso una tarjetita en la que le realice yo un circulito, un agujerito en el centro, y le pida que lo lleve al ojito que el paciente prefiera, buscando un objeto a distancia. Identificar el ojo dominante pues nos ayudará a tenerlo en cuenta también para el procedimiento que voy a realizar. También no debemos de olvidarnos de realizar todas las posiciones de la mirada con nuestros pacientes, iniciando desde una posición primaria, valorando que no existan alteraciones a los movimientos, a las ducciones, a las versiones, porque veremos más adelante también que son parte de las alteraciones en la posición de la mirada, aquellas que pueden llegar a integrar ciertos síndromes. Muy bien. Contamos con pruebas específicas también que realizamos en el servicio que nos van a ayudar al momento de realizar el diagnóstico, como la prueba del hielo, una prueba inocua que no genera alteraciones para el paciente, no es incómoda y la podemos realizar en el consultorio. Será la prueba del hielo. Vean el caso de esta paciente en la que le pedimos que colocara sobre ambos párpados paquetes de hielo que literal podemos conseguir solo ahí en el refrigerador del servicio, y vean cómo al pasar el tiempo, 5 minutos, pues esta apertura palpebral presenta esta apertura o este cambio pues al compararlo con antes de realizar la prueba. Es importante que hablemos también de cómo voy a clasificar la severidad de la ptosis.
Una vez que contamos ya con la medida normal, hay que ver cómo en estos pacientes, por ejemplo, comparado con el ojito contralateral, aquí vemos que el párpado cae un poco más, más debajo de la medida que estaba establecida, que les mostré con la paciente del principio. Se clasificará como una tosis leve a toda aquella que caiga por 2 milímetros por debajo de la medida estándar. Valoraremos una tosis de origen moderado o de clasificación moderada, aquella que incluya aproximadamente 3 milímetros, y una tosis severa, aquella que llegue más allá de 4 milímetros o que nos cubra la parte central de la visión, o la parte central justo aquí en ambos ojitos. Y bueno, sí, sí. También la distancia margen reflejo 1 puede ser negativa. O sea, por ejemplo, en el tercer paciente, ahí ni siquiera vemos el reflejo corneal, ¿no? Entonces, digamos que el reflejo corneal es 0 y todo ahora para abajo, pues puede ser -1 a -4 hasta -2, todos hasta el 0, ¿sale? Entonces también eso es importante. Aquí recordemos que nuevamente, por ejemplo, en el segundo paciente que está usando mucho más el frontal, ahí tendríamos que estarlo concluyendo para tomar esas medidas que estamos haciendo. Muy bien, y para hacer pues la clase un poquito más dinámica, nos gustaría que nos apoyaran con su participación. Vamos a preguntas. Sí. Considerada por debajo de la caída del párpado. Cae de su parte normal. Acuérdense que el párpado cae sobre la córnea 2 milímetros, esa es su posición normal, ¿no? Entonces, si cae más allá de esos 2 milímetros, entonces por eso se llama leve, ¿vale? Y así hasta se ve. Una vez que hemos visto entonces todas las medidas que nosotros definimos como estándar, vamos a presentarles casos clínicos y nos gustaría que nos ayudaran a participar. Señalamos también dentro de las medidas aquellas que vemos como irregulares y ya haciendo o comparándolas con cada uno de los casos, ustedes nos dan su opinión para orientarnos a un diagnóstico. El primer caso que les queremos presentar es el caso de este masculino de 7 años, antecedentes oftálmicos negados, como perinatales, pues nació por parto a las 37 semanas de gestación y acude traído por sus padres por un párpado caído desde el nacimiento. Entonces, con esta información, esta tosis ustedes la consideran adquirida o congénita. ¿Qué otras alteraciones observamos en este paciente? Una fotografía clínica del rostro de un paciente masculino de 6 años de edad, donde observamos de arriba hacia abajo la sección del frontal por las arrugas que vemos principalmente del lado izquierdo. Las pestañas con adecuada implantación, vemos una disminución de la apertura palpebral del ojo izquierdo, que me daría, yo diría que 7 más o menos de medición, un DMR1 entonces disminuido, DMR2 sin alteraciones. La distancia surco-pestaña la vemos aumentada. Vemos también un aumento en la distancia pestaña de ceja. De igual manera no se ven alteraciones en la pupila. Habría que ver con la función del elevador frontal, perdón, el elevador haciendo presión en el frontal. Y pues eso es lo que me llama la atención. Pero sí se escribe moderada, severa, según la clasificación, yo diría que es moderada. O sea, lo veo un poco más de 2 milímetros, pero diría que 4 no llega todavía a tapar marcas. Muy bien. Y a continuación les presento las medidas con este paciente. Ojito derecho, vemos que tiene una agudeza visual conservada, 20-25, una distancia margen reflejo de 5, margen reflejo de 5 también, dándonos la suma total para la apertura palpebral de 10, una hendidura palpebral también dentro de parámetros normales y una función del elevador de 15, que alguien más que nos diga cómo está esa función del elevador.
de 15 exámenes. Ok. Entonces, bueno. Les pongo las medidas para el ojo contralateral. Tenemos una agudeza visual de 20/400, una distancia margen reflejo 1 de 3, una distancia margen reflejo de 5, la apertura palpebral disminuida en este caso, la hendidura palpebral está igual que el otro lado y una función del elevador de 6. Con estas medidas, como alguien más que nos diga cómo observan esa función del elevador y esta apertura palpebral. Es que te Que sí te escuchas en el celular. Ah, ya. La distancia margen reflejo 1 está disminuida y la función del elevador igual está disminuida en comparación con el ojo derecho. Okay. Y le clasificaría esta función del elevador como... O sea, sería más función regular. Muy bien. Además, les pongo la refracción para este paciente. Con esta refracción, alguno que nos ayude también a interpretarlo. O bueno, más allá de la refracción que tenga de duda, como en este caso, pues parece ser que sí obstruye el eje visual, aunque quizás la medida no dé para clasificar datos como moderada, igual sería severa porque ya está afectando. Exactamente. Ya me está pesando al paciente. Está generando en el paciente justo ya alteraciones en la agudeza visual, que justo pues es un factor que debemos de tomar en cuenta con estos pacientes. Siempre es muy importante que llevemos a cabo una exploración, ahorita lo vemos también más adelante, pero siempre apoyados con el departamento de oftalmopediatría, haciendo una estetoscopía adecuada y descartando o no que exista en nuestros pacientes una ambliopía. Hay diferentes opiniones en cuándo realizar un tratamiento quirúrgico, pero también ahorita lo valoramos más adelante para que lo tengan. Les presento también esta fotografía en donde le pido a mi paciente que lleve justo la mirada hacia arriba. Y esta fotografía lo que quiero descartar principalmente es que en los pacientes que tengan alteraciones como las ptosis congénitas, no podemos descartar que existan también alteraciones particularmente del músculo recto superior, para que lo tomemos en cuenta. Al momento que le pida que mire hacia arriba, pues podemos observar justo cómo no se forma también de forma regular este pliegue, cómo parece ser que no llega a la misma distancia a la misma altura justo los dos ojitos. Vamos a hablar como tal ahora sí de un diagnóstico de ptosis congénita, que fue el caso que les presenté con este paciente. La ptosis congénita se presenta en aproximadamente 8 a 9 casos por paciente por cada 100,000 nacidos vivos. 12% de los pacientes con ptosis congénita cuentan con un familiar con antecedentes positivos de este tipo de ptosis. Predomina en estos pacientes una afección de unilateral, y las bibliografías justo nos describen que suele afectar con mayor frecuencia al lado izquierdo. El patrón de herencia se asocia es autosómico dominante hasta en un 18.5% de los pacientes, y puede incluir alteraciones como les menciono, o la alteración principal que valoraremos en este paciente es una fibrosis o unos cambios asociados también a infiltración con grasa del músculo elevador. ¿Qué debo de incluir en la valoración preoperatoria con mi paciente? Es muy importante ver cómo está funcionando el músculo orbicular, que mi paciente tenga una refracción, siempre desde que yo lo conozco, desde los primeros momentos en los que establecemos la primera exploración física, cómo está la posición de la mirada con mi paciente, si tiene un buen fenómeno de Bell, si existe un surco palpebral, y deberemos de apoyarnos también siempre por el departamento de genética para descartar que existan otras alteraciones a nivel sistémico. Y les comparto aquí, cada que terminemos los casos van a ver que les incluimos un apartado de perlas clínicas para tomar en cuenta cuando realicemos una exploración. No olvidemos con estos pacientes que existe un alto riesgo de ambliopía, como vimos en el caso de este primer paciente. Se va a caracterizar o valoraremos, como vemos en la fotografía clínica del paciente de aquí de la izquierda, una ausencia o un adelgazamiento, un debilitamiento del surco palpebral, una mala función del músculo elevador,
además de una posición compensadora de la cabeza, que es algo muy importante que ustedes también tienen que buscar. Vemos un poquito, si nos regresamos a la primera foto, cómo el paciente tiene más elevado el mentón en este caso. Bien. Les presento ahora cómo voy a seleccionar el tratamiento, que era lo que hablábamos al principio, en qué me voy a basar justo con mi paciente para proponerle una opción quirúrgica y cuándo lo voy a proponer. Las opiniones que hay para proponer tratamiento van desde los 6 hasta los 9 meses, porque particularmente van a notar ustedes que el paciente, al momento de que empieza a caminar, es cuando, o empieza la deambulación, es cuando es más notorio y más llega a afectarle mucho más al paciente que en los periodos justo que permanece más en brazos de los padres. Cuando tenga yo una función buena del elevador, las opciones descritas que tengo para tratamiento incluyen principalmente a la resección del músculo elevador. Vean aquí cómo estamos tomando pues con pinzas quirúrgicas y toda esta sección del músculo elevador. ¿Qué voy a incluir como tratamiento para aquellos pacientes que tengan una función regular que vaya de 5 a 7 milímetros? En el tratamiento, una resección más amplia del músculo elevador o incluso hasta resecciones supramáximas que se calculan hasta 3 milímetros por cada milímetro que exista de caída del párpado. O aquellos pacientes en los que exista una mala función del músculo elevador, pues voy a apoyarme de cirugías como suspensión al frontal. Bien, entonces pasando al siguiente caso, les presentamos ahora el caso de un masculino de 70 años que como antecedentes personales refiere debilidad muscular, antecedentes personales oftalmológicos están negados y él en este caso acude por una caída de los párpados y además diplopía. Con estos antecedentes y con la exploración física que vemos de este paciente, ¿a alguno le gustaría comentar qué es lo que nota en la exploración física de este lado? Vemos una disminución en la apertura palpebral. No se alcanza a ver la fotografía de medias en el. Ahorita te ponemos las medias en el que sí. Está cerrado. En la parte surco-pestaña se ve aumentada por desinserción de las es una posición compensadora de la cabeza. Esta sí pues puede ser por cómo se tomó la fotografía, pero sí justo tenemos un surco más amplio, tenemos también esa profundidad, una caída del párpado de carácter moderado. Y hacemos un acercamiento en esta fotografía donde les comparto las medidas. Una agudeza visual del ojo derecho conservada 20-30, una distancia margen reflejo 1 también disminuida, una distancia margen reflejo 2 también disminuida, apertura palpebral medida en 5, una hendidura palpebral en 25 y una función del elevador también disminuida. En el ojito izquierdo vemos una agudeza visual conservada en 20-30, medidas distancia margen reflejo 1 de 4, distancia margen reflejo de 4, una apertura palpebral de 8 y una función del elevador también disminuida con este paciente. Se tomó la decisión de realizar una prueba del hielo por los antecedentes y la historia clínica que compartía el paciente y noten una imagen de este lado, de su lado derecho, previa, como esta apertura palpebral la medimos en 8 y posterior a que le colocamos por 5 minutos un paquete con hielo, vean cómo abre justo esta apertura palpebral, así estimando más o menos cuánto creen ustedes que fue la apertura posterior. Tuvimos aproximadamente 2 milímetros de apertura posterior a colocar el hielo. Entonces una prueba en este caso del hielo para este paciente pues fue positiva
¿Qué consideran ustedes o qué diagnóstico se les ocurre para este caso? Bien. Este es un acercamiento igual, posterior a la prueba del hielo. Vean cómo ahora justo la caída del párpado pues están justo por encima de donde habíamos iniciado las medidas iniciales. ¿Cómo se define o qué caracteriza la miastenia gravis? Pues será aquella enfermedad de carácter autoinmune en donde anticuerpos justo antirreceptores de acetilcolina van a afectar la placa motora de los músculos voluntarios, ocasionando en el paciente una debilidad muscular, además de fatiga. Puede existir variedades generalizadas, aquella que afecte solamente de forma ocular y aquella miastenia que se vuelva generalizada. Sin embargo, tomen en cuenta que si algún paciente se ve afectado por miastenia por un periodo de aproximadamente 3 años concentrado solamente en región ocular, pues es muy poco probable que esta miastenia se generalice. ¿Qué opciones tengo de diagnóstico para los pacientes con miastenia? Pues recordar que la tosis en este caso va a ser de un paciente de carácter adquirido. Las pupilas van a estar normales, no voy a tener alteraciones en los reflejos. Y tengo opciones como la prueba del hielo o el test de Tensilon para realizar el diagnóstico en mi paciente. El test de Tensilon deberá ser realizado justo en quirófano y tener también un equipo en que me pueda apoyar yo para darle una respuesta a mi paciente, contar con medicamentos como atropina, por lo que no lo realizamos o no es un test que realicemos de forma regular, porque no es completamente inocuo como realizar una prueba del hielo que se puede hacer justo en el consultorio. Aquí es muy importante esta diapositiva porque el tratamiento justo de la tosis asociada a la miastenia no es quirúrgico. Principalmente tengo que darle tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa. En este caso lo que más se utiliza es la piridostigmina. Puedo apoyarme de elementos como inmunoglobulinas a través de vía intravenosa, realizar plasmaféresis o incluso pedirle a mi paciente una radiografía de tórax con el apoyo del servicio de neurología para que el paciente que se llegue a beneficiar de ello pues se realice una timectomía que mejora mucho el pronóstico en estos pacientes. Muy bien, continuando con el caso número 3, ahora les pongo el ejemplo de una femenina de 69 años con antecedentes personales patológicos negados y oftálmicos negados, que acude por caída de los párpados de ambos ojos que ella ha notado de carácter progresivo. ¿Quién más nos puede ayudar, por favor, a describir esta imagen? Pues vemos una foto clínica de rostro. En tercio superior parece no haber alteraciones, estas arrugas en el entrecejo, pero son relativamente simétricas. En tercio medio parece haber una disminución de la apertura palpebral en ambos ojos. Todavía el nivel visual, porque en la apéndice de NR1 y hay un aumento del surco también en ambos ojos, se ve bastante pronunciado. Pues esto es alterante. Muy bien. Ahora colocándoles las medidas, en el ojo derecho una agudeza visual conservada, 20-20 para este lado, una distancia margen reflejo medida en 4, margen reflejo 2 en 5 y una apertura palpebral de 9, con hendidura palpebral de 25 y una función del elevador, que también si alguien nos pudiera decir cómo ven esa función del elevador. Bien. Comparada con el ojo contralateral, una agudeza visual en 20-20, una distancia margen reflejo también medida y disminuida, distancia margen reflejo 2 medida en 6 y una apertura palpebral de 8, con una hendidura palpebral en 25 y una función del elevador también que es excelente. ¿Qué nos pudieran comentar ustedes de esta paciente o a qué diagnóstico se hace? Comparación, les quiero poner esta fotografía para que vean o distingan también como parte de los casos de tosis aponeuróticas qué tiene de diferencia este paciente con la paciente previa. Exacto. Destaca aquí justo estos surcos más visibles del lado derecho, en donde miren, hasta incluso ya se está pronunciando un poco más, el paciente ya tiene uso o está elevando también se ve elevada la ceja de este lado. Y aquí les quise incluir pues
características importantes o esenciales relacionadas con la tosis aponeurótica. La tosis aponeurótica es aquel padecimiento relacionado con la edad, en donde los párpados pues también muestran esta tosis, pero destacan elementos justo como la buena función del elevador que vemos en las medidas que les presentaba, un grado de tosis que es constante en las posiciones de la mirada. Al pedirle a mi paciente que vea hacia abajo, pues me acompaña justo este grado de tosis a comparación de las tosis congénitas, en la que puede haber un retraso en la caída del párpado a medida que yo le pido a mi paciente que realice el mismo movimiento. Hay un uso prolongado de lente de contacto en algunos de los pacientes, justo también con tosis aponeurótica, para que sea un factor a tomar en cuenta cuando hagamos nuestra historia clínica. ¿Y a qué se debe o cuál es la patología que encontraremos en estos pacientes? Pues una dehiscencia o desinserción de la aponeurosis del elevador. Incluimos, como les mencionaba, perlas clínicas para que lo tomen en cuenta y se acuerden de estos hallazgos cuando exploren a su siguiente paciente con una tosis. Voy a encontrarme surcos palpebrales altos o profundos, como en este caso, una buena función del músculo elevador, y les pongo esta flechita para que se acuerden que cuando le pido que mire hacia abajo me acompaña justo esa caída del párpado en las posiciones de la mirada, y estos surcos o estas arrugas justo en la parte del frontal, para que recuerden también que tenemos el uso del músculo frontal para ayudar a compensar esa tosis. Se asocia justo, describen dos variantes. El lente de contacto puede generarte una conjuntivitis papilar gigante, que el peso o el factor de las papilas te puede contribuir, o también el microtrauma de retirarlo de forma constante nos hace lesiones justo sobre el elevador. También que está el lente de contacto en cuestión de planos anatómicos más cercano a lo profundo, ¿no? O sea, conjuntiva, y arriba de la conjuntiva que había. O un poquito más. Ahora de lo profundo. De arriba hacia abajo. Conjuntiva y arribita, ¿qué hay? ¿Qué? No. De estructuras, o sea, viendo de conjuntiva, después sigue. De arriba para abajo, piel, orbicular, bla, 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 ¿no? Bueno, ahora al revés. El plano más profundo, empezando del ojo hacia la piel, ¿qué es? Conjuntivo. Y luego, siguiente músculo, miule, ¿no? Entonces, el lente de contacto crónicamente utilizado está rozando justamente los planos más profundos del párpado. En este caso, la conjuntiva, y por esto lo de las papilas y demás, pero también sobre el miole. Entonces, mucha de esa desinserción se va haciendo por la sola tracción. Muchas ocasiones también está señalado como tosis aponeurótica el tema de los enchinadores, ¿no? Y que estén haciéndose de forma constante pues el estiramiento palpebral, ¿no? Y finalmente eso pues va desinsertando la miole, aponeurosis o AMI. ¿Okay? Bueno, les presentamos ahora el caso de esta femenina de 14 años con antecedentes personales patológicos negados. Solo destaca la resección de un quiste de la cola de la ceja a los 4 meses de edad, y es traída por el padre por una tosis palpebral derecha también presente desde el nacimiento, pero con ella destacan un hallazgo también al momento de realizar las medidas. Vean el DMR1 cómo inicia en un 0 y fluctúa hacia un 4 de manera posterior, y la apertura palpebral de un 6 fluctúa a un 10. Con estos hallazgos, ¿alguien tiene alguna sospecha diagnóstica? De realizar movimientos, exactamente. Correcto. Tenemos una exploración conservada justo del contralateral con una agudeza visual también conservada, y les incluimos para este caso también un video para que noten justo estos movimientos que pueden estar presentes en pacientes al momento de que abran la boca, al momento de que mastiquen, pacientes muy muy pequeños que pueden incluso verse desde el momento de cuando los están alimentando con biberón o el seno materno. Bien. ¿Qué cabe destacar o qué elementos son importantes en el fenómeno de Marcus-Gunn? Pues será todo aquel movimiento asociado con el párpado afectado, también de carácter principalmente unilateral. Por patología
asociada con un estímulo al quinto par por los músculos pterigoideos o con conexiones sinkinéticas por una maldirección neural. Principalmente, como les digo, suele ser de carácter unilateral y está mayormente reportado en el lado izquierdo. Y pues lo veremos, les pongo de nuevo el video para que recuerden, presente al momento de que el paciente realice estos movimientos en la boca, o si comparamos con este paciente, que es otro caso también del servicio, como no necesariamente al abrir, sino al llevar la mandíbula hacia el lado contralateral, abre más esa apertura palpebral. Ahora les presentamos el siguiente caso, una paciente. Este caso es un poquito más difícil, pero ahorita nos comparten sus opiniones. Es una paciente femenina de 35 años con múltiples episodios de inflamaciones de los párpados superiores desde la niñez y acude por el deseo de corregir el aspecto y la posición palpebral. En esta fotografía, ¿notan ustedes algún cambio de los párpados, algo que llame más la atención? ¿Eh? Ok, ahorita les pongo. ¿Recuerdas que habíamos hablado? Y ahí te vas. Ahorita les comparto las imágenes. Sí, mucho, ¿no? Ahora, a los 35 años, ya de aquí casi le están pegando. Pero bueno, les falta poco, no tanto, ¿no? Pero lo que Pero me dice, a los 35 tienes esa dermatochalasis. Y tomen en cuenta también este factor de la historia clínica, múltiples episodios de inflamaciones desde la niñez. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora las medidas. Una apertura palpebral con esta paciente de 10, justo del lado derecho, medida con un DMR1 de 3, o sea, sí está el párpado menos o bueno, más hacia, con una ptosis leve. Sin embargo, pues tenemos una apertura, un DMR2, perdón, un poquito más amplio, que es por eso que nos da esa apertura palpebral. Tiene una buena función del elevador. Comparado con el contralateral, también una apertura palpebral de 9, con un DMR1 medido en 3 y un DMR2 medido en 6, pero destaca el siguiente hallazgo. ¿Qué les llama la atención aquí en esta fotografía? Exacto. Bueno, episodios justo desde la niñez, con carácter inflamatorio, y si notamos más hacia esta porción en el ojito izquierdo, notamos cómo se ve todavía un poco más hiperémico, cómo hay cambios de adelgazamiento de la piel, cómo aquí esta piel ya está demasiado adelgazada. Y si lo presenta mi paciente desde entonces, quiere decir pues que existe algún padecimiento. Les presento este padecimiento que se denomina blefarochalasis, en donde a través de una serie de eventos de agudizaciones, inflamaciones que hasta el momento no tenemos una causa establecida o identificada, va a afectar a pacientes de entre 10 hasta 14 años los primeros eventos, generando cambios crónicos que suelen desaparecer o suelen ser menos visibles con el paso del tiempo, generando atrofia y cambios crónicos, como lo vemos en esta paciente. ¿Bien? ¿A qué se debe o a qué se asocia la blefarochalasis? Pues a una disminución de fibras elásticas en la dermis, cambios en la vascularidad incluso, o cambios de forma ya a nivel celular, alteraciones inmunológicas y un exceso de producción asociado con metaloproteinasas, en donde veremos también cambios anatómicos como aquellos que involucren el prolapso de la glándula lagrimal. Un diagnóstico pues a tener en cuenta cuando vean a un paciente o a una paciente con estos cambios. Recuerden entonces episodios crónicos que suelen manifestarse en la infancia, que me generarán cambios atróficos o crónicos, adelgazamiento de la piel del párpado superior a mayor edad del paciente. Les presentamos ahora el siguiente caso. Este es un paciente masculino de 2 años de edad, nacido por parto a las 40 semanas, con antecedentes personales negados hasta este momento y oftálmicos negados, y traído por la mamá por un constante frotado de los 2 ojos. Con la exploración física de esta primera fotografía, ¿alguien tiene alguna señalización o alguna identificación del fenotipo de este paciente? ¿Sí?
más despacio. Muy bien, ¿cómo notan apertura palpebral con este paciente? Y presenta también tosis, ¿no? De los dos ojitos. ¿Pero es implantación o que está? O está más... ¿O está usando la...? Y hay otra cosa también... Sí. La hendidura palpebral también está cortada con el paciente y vean también la posición de la cabeza aquí en esta fotografía. Bien. Les presento también otra fotografía con los hallazgos un poquito más de cerca y las mediciones. Agudeza visual en este paciente de 2 años, pues por el momento solo teníamos un fija y sigue, una distancia margen reflejo 1 medida en 1, una distancia margen reflejo 2 medida en 3 y una apertura palpebral en 4, con una función del elevador pues también muy disminuida con este paciente. Ahora compárenlo con este lado, que les llama la atención también. Exacto, también con una mala función del elevador en este lado. Bien, por los hallazgos, por el fenotipo, ¿alguien tiene algún diagnóstico, alguna sugerencia de diagnóstico? Ok, perfecto. Muy bien, y les incluyo también la esquiascopía de este paciente. Bien. Muy bien. ¿A qué vamos a asociar la blefarofimosis? Pues la blefarofimosis es parte de aquellos síndromes asociados con tosis palpebral, para que lo tengan en cuenta. Suele caracterizar a los pacientes que la presentan, o encontraremos una tosis bilateral severa, la presencia de telecanto, la presencia de un epicanto inverso, como ya habían señalizado ustedes, ven en este paciente un poquito más notorio que en el paciente posterior, la presencia de una tosis bilateral, y esto es muy importante que tomen en cuenta. Este síndrome, sobre todo de blefarofimosis de origen, se presenta desde el nacimiento, pero se podrá dividir en 2 grandes variables. El tipo 1 incluye insuficiencia ovárica prematura y el tipo 2 que no tiene afecciones sistémicas. Entonces, siempre que vean a un paciente con este fenotipo que tiene estas alteraciones, además de ser tratado por nosotros, ofrecerle alguna opción, hay que considerar enviarlo pues con el departamento de genética y con el departamento de ginecología, incluir un manejo, digamos, multidisciplinario con estos pacientes. El tipo de herencia es de carácter autosómica dominante y la penetrancia es alta. Esta fotografía nos la comparte el servicio de genética de aquí del hospital, y vean a este paciente que tiene los mismos hallazgos, el mismo fenotipo, una tosis bilateral, un acortamiento de la hendidura del párpado, y vean cómo se manifestó, cómo se presenta en la descendencia. Muy bien. Continuamos seguimos hablando ahora de síndromes particulares. Quiero que veamos la exploración física también con esta paciente. Vean que ya existen algunas huellas de que esta paciente ha sido intervenida previamente, pero les cuento un poquito más del caso. Es una paciente femenina de 17 años, originaria del estado de Oaxaca, antecedentes heredofamiliares negados y personales patológicos también negados, y acude por una tosis presente desde el nacimiento en el ojito izquierdo. Ella estaba siendo valorada además por el departamento de estrabismo con un diagnóstico previo de una parálisis congénita del tercer par, y ha sido intervenida en 2 ocasiones ya, como les menciono, por el departamento de estrabismo. Al momento de realizar la intervención, los médicos realizan una biopsia de los músculos con esta paciente, y antes de hablar un poco más de los componentes de este caso, quiero que vean también las medidas en este caso. ¿Alguien que nos diga qué nota o qué les llama la atención con estas medidas? Ok, exactamente. Muy bien. Bueno, la distancia del margen reflejo 1 también está disminuida, una apertura palpebral disminuida y una tosis visible también de este ojito, que está a punto ya de bloquearnos justo el eje visual central. Pero miren también con esta paciente como al momento de pedirle que lleve la mirada hacia arriba, pues tiene esta limitación justo de que no cruza la línea media, a pesar de que yo le pido que lleve este ojito hacia arriba. Tenía una limitación aproximadamente cuantificada en -2 y una cuantificada en -1 al mirar hacia abajo.
algún diagnóstico, este está un poquito más difícil, pero algún diagnóstico que les llegara a llamar la atención. Eso, muy bien. Muy bien, entonces definamos qué es la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Esta alteración es asociada o ocurre de forma congénita, como les platicaba al principio. Es de origen neurogénico, es decir, que la inervación está alterada y además existen cambios a nivel de los músculos. Ahorita veremos más adelante. Existe una ptosis bilateral severa, además de restricción, oftalmoplejía y una muy pobre función del músculo elevador. Alteraciones sistémicas no están descritas como tal, pero sí quiero que se queden con o identifiquen particularmente el gen FOX2A, que es en donde encontraremos la principal mutación con estos pacientes. Se va a caracterizar por presentar una herencia autosómica dominante y va a incluir una recurrencia alta en los pacientes que lo lleguen a presentar. Esta paciente particularmente, al momento de pedirle que viera al frente, miren ya cómo se encuentra la posición justo en posición primaria de la mirada, como no tenemos ni siquiera la forma, o se encuentran justo, mencionan las literaturas como una mirada congelada por ya todo el daño que existe. Y vean, les menciono justo que hay un patrón de herencia con penetrancia alta, como los 3 miembros de la familia de esta fotografía, que también nos comparte el servicio de genética, pues se vieron alterados por el padecimiento. Bien. Vamos un poquito más rápido porque tenemos ya poquitos minutos y todavía faltan algunos casos, pero miren, destaquemos ahora con esta paciente también la presencia de una ptosis importante. Es una paciente femenina de 64 años con un sobrino con un padecimiento similar. Refiere alteración y dificultad a la deglución, sobre todo para alimentos secos y particularmente cuando toma agua con hielos. Antecedente tiene una corrección de la ptosis con un posterior empeoramiento a una semana de la cirugía. Vean también en esta paciente justo como la postura de los músculos de la cara está deficiente, tiene una expresión un poco más disminuida. Y noten justo que en este caso, como mencionaba la doctora previamente, hay una medición del DMR1 en negativo. ¿Okay? ¿Cómo ven la función del elevador para esta paciente? También al momento de realizar los movimientos oculares, pues ven que persiste esta ptosis y vamos a identificar factores justo de mayor importancia. En estos pacientes suelen, como les mencionaba, incluir una disfagia de carácter progresivo con debilidad proximal de las extremidades. Suele ocurrir a edades un poco más de mayor edad, entre la quinta década de la vida aproximadamente, y el origen de esta ptosis es miogénica. La herencia también se considera autosómica dominante y tiene una alta recurrencia por los pacientes que la presentan. Ptosis bilateral progresiva, que les incluya o que les mencionen al paciente con disminución en la expresividad y además una disfagia importante, tendremos que considerar el diagnóstico de distrofia muscular oculofaringea. Apoyándonos aquí, tenemos el ensayo justo para hacerlo en el departamento de genética. Ahora, haciendo una tabla manera de resumen, les presento cada uno de los síndromes asociados con ptosis para que lo tengan más visible, hagan como que una diferenciación. Hablamos de la blefarofimosis, dividida en 2 tipos, presente desde el nacimiento, con características fenotípicas de blefarofimosis, una ptosis y un epicanto inverso. Puede estar acompañada de alteraciones como estrabismos y un alto arco de la ceja. Una fibrosis congénita, como mencionábamos el caso de la paciente, en donde encontraremos un reemplazo del tejido muscular por fibrosis, una alteración en las fibras musculares de aspecto rasgado, el tipo 1 es el más común, y también va a estar presente desde el nacimiento, con la incapacidad característica de elevar la mirada por encima de la línea media. Un CPO que es también un padecimiento crónico asociado a oftalmoplejía. Este tipo de síndrome se asocia con alteraciones mitocondriales y va a iniciar, a diferencia de las demás, entre los 20 y 30 años, que se podrá además subclasificar en la variante de Kearns-Sayre, que afecta a pacientes de edad más joven, de alteraciones mitocondriales. Este padecimiento es asociado a mutaciones maternas y lo vamos a encontrar caracterizado por una ptosis bilateral de carácter progresivo, con oftalmoplejía bilateral simétrica, mala función del músculo elevador, y esta no varía durante el día,
considerando que también tiene las pupilas con hallazgos normales, una distrofia oculofaringe como el caso previo que les mencionaba, con una edad de presentación a los 50 años, alteración en el gen PN1, dificultad para deglutir, que es uno de los síntomas más específicos, con una tosis y una disfagia, para que lo recuerden, y hay debilidad de los músculos de la cara con una alteración en la expresión. Y la variante Kearns-Sayre, que debemos tomar en cuenta, que es una de las variantes de este tipo de síndromes, en donde se incluirán además alteraciones como bloqueos cardíacos, alteraciones pigmentarias de la retina o retinopatía en sal y pimienta. Y otra entonces a tomar en cuenta de las clasificaciones, aquellas que estén influenciadas por medios físicos, pacientes que presenten lesiones como chalaciones, lesiones quísticas, lesiones como en este caso que viene de la parte más medial como afección en este paciente, y ven cómo cae, cómo hace el efecto físico sobre esta parte. Lo último de lo que les queremos hablar lo ilustraremos con fotografías. Se asocia a retracción palpebral, que también pues será valorable en los pacientes cuando el margen palpebral superior se vea más allá del limbo superior, y lo podemos clasificar siendo el más frecuente asociado a orbitopatía por tiroides. Esta paciente noten como justo la apertura palpebral nos hace o aumenta mucho comparada con el ojo contralateral, asociada a cambios iatrogénicos, particularmente esta paciente que tiene el antecedente de haber sido intervenida de una blefaroplastia de párpados superiores e inferiores, por sobrecorrección, por exceso de resección o cambios a nivel de la grasa, o pacientes que hayan tenido accidentes, lesiones, traumatismos, en donde las lamelas influyen y nos darán un acortamiento secundario a pues, estos cambios que nos generó los cortes y la alteración en los tejidos. Como perlas clínicas para que se lleven a casa, pues les incluí con palabras sencillas para que vayamos recordando cada una de este tipo de tosis. Recordar si es de inicio congénito o fue adquirida. Si tienen anormalidades de los movimientos de la mandíbula, pues pensar en un fenómeno de Marcus-Ghon, perdón. Si varía a lo largo del día y además incluye diplopia, pensar en una miastenia. Si tiene cirugía ocular previa, no podemos descartar una tosis aponeurótica. Si es usuario de lente de contacto, no podremos descartar tampoco una tosis aponeurótica. Si existen traumatismos previos, también podemos valorar una tosis traumática de origen aponeurótica. Y si existe disfagia, pues pensar en síndromes establecidos o aquellas tosis inusuales, como vimos en la distrofia muscular oculofaringe. Y bueno, como conclusión, pues es un signo que necesita de un diagnóstico adecuado. Puede ser aislada o estar asociados con síndromes que necesitan atención por diferentes disciplinas, particularmente solicitar el apoyo de genética o de ginecología. En niños el objetivo principal pues será funcional, evitando que lleguen a presentar ambliopía, y el tratamiento será dirigido a la causa y a la función del músculo elevador, como vimos a los casos de tosis congénita. Bien. Hasta aquí a grandes rasgos pues les presentamos un gran espectro de tosis, a considerar que no solamente es asociado a que cayó el párpado. La siguiente vez que examinen a un paciente, pues piensen en la variabilidad de diagnósticos que se pueden incluir en estos casos. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí. Muchas gracias a los que nos acompañaron también por Zoom. No, por Teams, por Teams, pero no mete el gol. Gracias. No, ¿de qué es? Adiós. No, benditas con... ¿Qué pasó? Que no me escuchen, no me van a correr. No van a terminar corriendo.